Bienvenidos a Metabolismo TV, tu fuente de información correcta sobre el metabolismo y la salud, la tiroides y la bromuritis. Yo soy Frank Suárez, especialista en obesidad y metabolismo. Quiero hoy hablarles de un tema que nos han estado trayendo las personas que participan de Metabolismo TV, que nos pueden escribir. Usted también nos puede escribir. Puede que tardemos un poquito, pero siempre le vamos a contestar, porque son muchos cientos de miles de personas. De hecho, hay algo así como la última vez que miramos, Jorge y yo, eran 1.2 millones de personas estaban viendo Metabolismo TV cada mes. Así que gracias por su apoyo. Bueno, vamos a hablar de la tiroides y la bromuritis. Algunas personas nos han estado preguntando sobre la bromuritis y lo que tiene que ver con la tiroides. Fíjese, la tiroides es una glándula que está aquí, que es una glándula que es la que controla el metabolismo. Todas las personas que padecen de hipotiroidismo, que padecen de hipertiroidismo, pues van a tener problemas con su metabolismo y con su tiroides. La tiroides es la que controla toda la energía del cuerpo. De hecho, la glándula tiroides es la que determina a qué velocidad va a entrar el oxígeno dentro de las células de su cuerpo. Y como todas las células necesitan oxígeno para poder crear energía, pues la glándula tiroides es la que controla toda la energía del cuerpo. Básicamente eso es lo que es. Ahora, muchas personas que vienen, por ejemplo, a buscar nuestra ayuda dentro del sistema Natura Slim, o que leen el libro El Poder del Metabolismo, o que leen el nuevo libro Diabetes sin Problemas, pues se empiezan a enterar de que existe dentro del cuerpo condiciones que no tienen nada que ver con la comida, que hacen que el metabolismo se ponga lento. Una de ellas es que la tiroides no esté funcionando bien. Eso se les enseña, por ejemplo, en El Poder del Metabolismo y en Diabetes sin Problemas, se les enseña a medirse con la temperatura, con un termómetro, y viendo la temperatura de su cuerpo, usted sabe si tiene problemas con la tiroides o no, porque la tiroides no solamente controla el metabolismo, controla también la temperatura del cuerpo. Así que la tiroides es como si fuera el termostato de su cuerpo, ¿no? Es lo que controla la temperatura de su cuerpo. Las personas, por ejemplo, con hipotiroidismo van a tener un cuerpo bien frío en vez de calientito. Las personas que tienen no tienen problemas con su tiroides tienen cuerpo calientito, pero los que tienen hipotiroidismo lo tienen frío. Y es porque entra poco oxígeno, porque la tiroides no está funcionando bien. Ok, ahora, ¿qué pasa? Que muchas de esas personas cuando empiezan a adelgazar, pues el proceso de adelgazar es que uno cambia la dieta, empieza con la dieta 3x1, empieza a tomar agua, empieza a aumentar su metabolismo, y como parte del proceso, pues generalmente nosotros, por ejemplo, cuando ayudamos a una persona, lo primero que hacemos es que empezamos a limpiar el cuerpo de hongos. Hay un hongo que se llama Candida albicans, que tengo varios episodios sobre eso, que si no se limpia del cuerpo, la persona no va a bajar. Y si baja, va a rebotar otra vez, por lo tanto pierde el tiempo. Así que nosotros siempre empezamos, ok, la dieta, 3x1, el agua, los conceptos que tienen que entender sobre cómo combinar los alimentos, ese tipo de cosas, vitaminas, minerales y cosas para ayudar a ese cuerpo a que levante la energía, y ahora vamos a limpiar el hongo. ¿Qué pasa? Una vez que se termina de limpiar el hongo, y no se recomienda antes, pues muchas personas nosotros les recomendamos que suplementen con yodo. El yodo, esto es yodo. Nosotros usamos un producto dentro de los Natura Slim que se llama Tyrol. Esto es un tipo de yodo que es extracto de algas. Es un yodo natural que viene de las algas marinas y es un líquido concentrado, donde básicamente es muy absorbible, porque inclusive viene mezclado con glicerina, que es un tipo como de grasita que el cuerpo la absorbe muy bien. El yodo común y corriente sabe a centella, sabe horrible. Este sabe bien porque viene con glicerina. Entonces nosotros tuvimos muchos años buscando una formulación hasta que encontramos una que da la potencia de yodo que necesitamos como para reactivar la tiroides. ¿Qué pasa? Voy un momentito a la pizarra porque ahí le empiezo a explicar ahora la importancia del yodo y cómo es que eso puede terminar en una bromuritis. Y voy a la pizarra y entonces le explico lo que quiere decir la bromuritis. Fíjese, mire. Cuando uno trata de rehabilitar el cuerpo, tiene que rehabilitar pues el metabolismo. Porque el metabolismo es lo que produce la energía del cuerpo. Si una persona está gordita y quiere adelgazar, pues lo que tiene que aumentar es la energía. La energía de su cuerpo. Si hay más energía, el cuerpo, para producir más energía, quema la grasa. ¿Qué produce la energía? Pues lo que produce la energía se llama el metabolismo. ¿Qué es el metabolismo? Pues lo que produce la energía. El metabolismo ocurre dentro de las células del cuerpo. ¿Qué pasa? Cuando usted mira el hecho de que toda la energía del cuerpo está siendo controlada desde aquí, desde la tiroides. O sea, la glándula tiroides que está aquí es la que controla
el consumo de oxígeno de todas las células del cuerpo, por lo tanto controla toda la energía del cuerpo. ¿Cómo lo controla? Como el pedal acelerador, ¿no? Así que una persona empieza a, en un proceso como el nuestro, a bajar de peso, a cortar los carbohidratos, a tomar agua, ese tipo de cosas, limpia el hongo, ahí empieza, después que limpia el hongo cándida, empieza a adelgazar todavía más rápido, porque ya no tiene tanto tóxico en el cuerpo, y el próximo paso es ayudar a la tiroides. ¿Cómo se ayuda a la tiroides? Pues nosotros usamos yodo, ¿verdad? Yodo natural, líquido, que es muy absorbible, pero bastante concentrado, ¿no? ¿Qué pasa? ¿Por qué usamos yodo? Bueno, porque la tiroides lo que produce es una hormona que se llama T4. Y esa hormona T4 se llama T4 porque está compuesta de 4 átomos de yodo. Por eso se llama T4. Eso el cuerpo la convierte, principalmente en el hígado, la convierte en una hormona que se llama T3. Que se llama T3 ¿por qué? Pues porque contiene 3 átomos de yodo. Quiere decir que el yodo es la base de la hormona que controla toda la energía. Por lo tanto, tenemos que suplementar con yodo para tratar de que ese metabolismo se caliente, aumente la energía y la persona pueda bajar de peso y no rebote. Ahora, ¿qué es lo que encontramos? Que a veces cuando empezamos a poner el yodo, después de haber limpiado la cándida, porque esa es la secuencia, primero se arregla el metabolismo, se arregla la dieta, se hidrata el cuerpo, se limpia el hongo y finalmente entonces se empieza a suplementar con yodo, básicamente para ayudar a la tiroides. No se hace antes del tratamiento de hongo porque el yodo también mata hongos y no queremos causar confusión. Preferimos matar el hongo con un programa profesional, algo especial como para matar hongos, ¿no? Y después entonces se usa el yodo para que la tiroides pueda funcionar a su estado óptimo, ¿no? ¿Qué pasa? Que muchas personas que empiezan a usar yodo, ya sea en el tratamiento nuestro o cualquier algas o cosas que tratan de utilizar para suplementar con yodo, empiezan a experimentar que le empieza a salir acné. Acné en la cara, después de viejos, después de grandecitos, ¿no? O se le pone la voz ronca o se le va la voz. Y se preguntan, ¿pero qué pasó? El yodo me causó eso. Ahora le quiero explicar qué fue lo que causó que ese yodo aparentemente le dañó la voz, le dañó la garganta o le sacó el acné. No tiene absolutamente nada que ver con el yodo como tal. Lo que pasó es lo siguiente. Fíjense, le voy a enseñar esto aquí. Mira esto. ¿Qué es esto? Esto es el pan nuestro de cada día. ¿Qué pasa? El pan en todos los países, más o menos hasta el año 1968, el pan estaba siendo suplementado, o sea, todas las masas de pan, de harina del planeta, las suplementaban con yodo. Eso se usaba porque eso evita que la masa se aglutine, o sea, no se empelota, ¿eh? Y eso decidieron, después del 68, decidieron, como el yodo era más caro, decidieron cambiar eso por otra sustancia que se llama bromuro. O sea, que eliminaron el yodo de todas las harinas de pan y de trigo y pusieron bromuro. ¿Qué pasa? El cuerpo humano no tiene ningún uso para el bromuro. Sin embargo, tiene una necesidad imperiosa del yodo. Prácticamente toda la población está deficiente de yodo y nadie realmente necesita bromuro porque el cuerpo no lo puede usar para nada. Pero el bromuro es un mineral de la tabla periódica de minerales que es tan pequeño o inclusive un poquito más pequeño que el yodo. Por lo tanto, cuando tú usas bromuro, ese bromuro, la tiroide lo confunde y lo coge como si fuera yodo, lo recoge. ¿Qué pasa? La tiroide de una persona que ha sido un gran comedor de pan, así como Jorge, ¿verdad? Pues esos grandes comedores de pan están llenos de bromuro. Cuando la persona empieza a poner yodo, el yodo penetra y saca el bromuro para afuera. Y la persona le empieza a salir acné, se le daña la voz y demás. Quiero decirle que es una cuestión temporera, pero a la persona le puede dar como mucha estrés ver que se me está dañando algo con el yodo este. Se llama bromuritis, lo pueden buscar. Pero es bueno que usted sepa qué puede pasar a usted suplementar el yodo, porque el yodo es vital para usted restablecer el metabolismo. Y esto se los comento porque la verdad siempre triunfa.